La polvorienta carretera hacia Damasco se extendía ante Saulo de Tarso, como una serpiente interminable bajo el sol abrasador. Cada paso que daba en la senda caliente y pedregosa aumentaba su determinación. Estaba decidido a erradicar a aquellos que seguían a ese hombre, Jesús, de quien decían era el Mesías. Con cartas en mano, otorgadas por los sumos sacerdotes, Saulo tenía un solo propósito: cazar a los seguidores de Cristo y llevarlos encadenados a Jerusalén. El aire vibraba con una quietud inquietante. A pesar del sol cegador, una extraña oscuridad parecía seguir a Saulo y sus acompañantes, como si las sombras estuvieran tejiendo un manto de misterio alrededor de su jornada. Los soldados, curtidos por la batalla, miraban a Saulo con respeto, aunque también con una pizca de temor. Todos habían escuchado los rumores. Este hombre, Saulo, era incansable en su misión, un hombre implacable, con una convicción tan feroz que algunos decían que era insano. A medida que avanzaban, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes, que hasta entonces habían sido una mera mancha en el horizonte, ahora parecían crecer, oscureciendo el sol. Un silencio ominoso se apoderó del grupo, como si el mismo aire se hubiera detenido, conteniendo la respiración. Saulo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero lo desechó rápidamente. Simple superstición, pensó. De repente, sin advertencia, una luz cegadora descendió del cielo, más brillante que el mismo sol del mediodía. Los soldados gritaron y cayeron al suelo, cubriéndose los ojos, pero Saulo se quedó paralizado, incapaz de moverse. La luz lo envolvía, lo penetraba, quemando su piel y alma con una intensidad que nunca había conocido. Luego, una voz, profunda como un trueno, resonó en el silencio. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» La voz no era humana, era como el estruendo de 1000 aguas, llena de autoridad y tristeza al mismo tiempo. Saulo cayó al suelo, sus ojos abiertos, pero incapaces de ver. «¿Quién eres, Señor?», gritó, su voz temblorosa, cargada de miedo y confusión. La respuesta vino, serena pero poderosa, llenando cada rincón de su ser. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». En ese instante, Saulo sintió que el suelo se desvanecía. Todo su mundo, su razón, su propósito, se desintegraban en la presencia de esa voz. Jesús, aquel hombre al que había perseguido con tanto odio, aquel al que consideraba un blasfemo, ahora hablaba directamente con él. ¿Cómo era posible? «Levántate y entra en la ciudad», continuó la voz, «y se te dirá lo que debes hacer». La luz comenzó a desvanecerse, pero Saulo no podía ver. Estaba ciego, su visión reducida a una oscuridad impenetrable. Los soldados asustados se acercaron a él, ayudándolo a levantarse. Ellos también habían escuchado la voz, pero no habían visto a nadie. Sus miradas estaban llenas de miedo. Sabían que algo milagroso había ocurrido, algo que iba más allá de su entendimiento. Saulo, tambaleándose como un niño que aprende a caminar, fue conducido hacia Damasco. Durante 3 días permaneció ciego, sin comer ni beber, perdido en un torbellino de pensamientos. Todo lo que creía saber había sido destrozado en un instante. Todo lo que había perseguido, todo lo que había odiado, ahora era su propia condena. En medio de su desesperación, en medio de la oscuridad que lo envolvía tanto por dentro como por fuera, Saulo sintió algo nuevo, una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, esta era su oportunidad para redimirse. Quizás el hombre al que tanto había perseguido realmente era el Mesías, y él, Saulo de Tarso,
estaba destinado a un propósito mayor. Y así, en la quietud de la oscuridad, comenzó el viaje más grande de su vida, un viaje de redención, de fe y de transformación. Porque a veces, para encontrar la verdadera luz, uno debe primero pasar por la más profunda oscuridad. Mientras Saulo se encontraba en esa agonía silenciosa, en otra parte de Damasco, un hombre llamado Ananías recibió una visión. El Señor le habló, tembloroso, pero obediente respondió: «Heme aquí, Señor». El Señor le dijo que debía buscar a Saulo de Tarso. Ananías sintió un nudo de temor en su garganta. Saulo era conocido por su crueldad hacia los cristianos. «Señor, he oído acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tus santos en Jerusalén». Pero el Señor lo calmó diciendo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». Ananías, con una mezcla de temor y fe, se levantó y obedeció. Cuando Ananías entró en la casa donde estaba Saulo, vio al hombre tembloroso, abatido, con los ojos abiertos pero vacíos, perdidos en la oscuridad. Se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. «Hermano Saulo», dijo suavemente, «el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, algo increíble sucedió. Como si fueran escamas, algo cayó de los ojos de Saulo, y de repente pudo ver, pero no solo veía con los ojos físicos. Algo dentro de él había cambiado. Sus ojos ahora estaban llenos de lágrimas de arrepentimiento y gratitud. Saulo se levantó y, después de ser bautizado, recuperó sus fuerzas. A partir de ese momento, su vida dio un giro radical. El perseguidor se convirtió en predicador. El hombre que había sembrado terror ahora sembraba esperanza. De Saulo de Tarso pasó a ser conocido como Pablo, el apóstol de los gentiles. Y así, en las polvorientas calles de Damasco, comenzó la nueva vida de Pablo, una vida dedicada a difundir el mensaje del hombre al que una vez persiguió con tanto odio. En cada palabra que predicaba, en cada milagro que realizaba, se sentía el eco de aquel encuentro en el camino a Damasco, un encuentro que cambió no solo su vida, sino también el curso de la historia.